Para los que no me conocen, mi nombre es David Santana, ya que hay gente nueva. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los que quieran tomar asiento, tomen asiento para que estén cómodos, atentos a la palabra del Señor. Invito a que puedan buscar en sus Biblias en el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 17, versículo 5. Y quiero que todos me acompañen en la lectura. Leeré la versión Reina Valera 1960. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Solamente un versículo vamos a leer. A medida que la van encontrando, nos ponemos en pies. Y quiero que todos me acompañen en la lectura. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. No me escuché. Me escuché yo nomás. Así que lo vamos a leer también. Pero yo quiero oírlo a usted también. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Tomen sus asientos. La palabra de hoy se titula aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Qué quiere decir con aumentar la fe? Quiere decir que algo que está tiene que crecer. Eso significa aumentar, crecer. En la traducción del lenguaje actual, dice: los apóstoles le dijeron al Señor: haz que confiemos más en el poder de Dios. Y en la traducción Dios habla hoy, dice: los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. Los apóstoles pidiéndole al Señor, los discípulos: danos fe o aumentanos la fe. Tenían esa necesidad. La fe es un regalo que Dios nos da. No procede de nosotros. Es un regalo de Dios. En la cual nos permite recibir la gracia de Dios. Dios usa la fe como una causa instrumental para que usted pueda abrazar la gracia de Dios y pueda creer. Él, como vimos unas prédicas atrás, Él iluminó nuestros ojos estando en tinieblas. Y la fe es un regalo de Dios, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Su fe es preciosa. ¿Por cuánto la ha puesto Jesús? Gloria al Señor. Hay que entender este concepto. La fe adquiere su valor según a quién va dirigida. No todo tipo de fe tiene valor. ¿Qué pasa aquellos que creen en que el elefante es un dios? ¿Qué hay? En muchas culturas, algunos creen en la India que tienen cantidad de dioses, cientos de dioses, hasta la rata la tienen como dios. ¿Tienen fe? Tienen fe, pero va dirigida al punto errado. Nosotros la hemos centrado en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Por eso su fe y mi fe tiene valor. ¿Por qué? Porque va dirigida al blanco. Cuando usted hierra en el blanco, ahí estamos mal. A veces nosotros desviamos la mirada del blanco. Por eso dice la palabra: puesto los ojos en Jesús. Él es el blanco. No soy yo el blanco.
no son los líderes. Jesús es el blanco. Gloria a Dios. El autor y consumador de la fe, Jesús. Entonces, la fe tiene su valor según a quién va dirigida. Si su fe está puesta en Jesús, gloria a Dios. Si su fe está puesta en el hombre, una pena. Una pena. Si está en Jesús, gloria a Dios. Tiene mucho valor. Mucho valor. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es la fe? Porque estamos hablando y todos les dijimos, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué es la fe? En hebreo, la palabra fe significa seguridad, integridad, confianza, firmeza. Y en griego, que es pistis, significa firme persuasión. Es decir, una razón con convicción, entendimiento claro. ¿De qué? De lo que creo. Es decir, una razón clara de lo que creo y por qué lo creo. Muchas personas creen en Jesús, pero no saben por qué creen en Él. No tienen una fe, digámoslo bien, razonada en cuanto a la palabra, pero creen, sí creen. De hecho, un niño puede creer. La fe es tan tremenda que un niño puede creer. Es fácil, pero es tan profunda que los eruditos se glorían en estudiar la fe. No es algo pequeño, va en aumento la fe. Por eso los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y usted y yo debemos tener ese mismo sentir. Algunos que se creen superiores dicen, no, yo ya estoy bien. Ya no puedo hacer crecer más mi fe. He llegado a la cúspide de la fe. Pero no es así. Día a día nosotros vamos creciendo en la fe. Y cada día nuestra fe se fortalece. La palabra pisti, que era en griego, la palabra fe, está relacionada con confianza. La confianza que tenemos en ¿quién? En Cristo. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús fue el sacrificio propicio por mi pecado. Y esa fe en mí genera confianza. Cuando usted tiene esa fe de confianza en lo que Cristo hizo en la cruz, usted no titubea en su salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de usted, sino de la obra que hizo Cristo. Y eso es confianza. Confianza firme. Los principales elementos de la fe son una firme convicción. ¿Qué es una firme convicción? Algo que a usted no lo mueve por nada. Que aunque vengan los más teólogos, y usted tiene una cosa clara en la palabra de Dios, usted está firme. Está firme. Una firme convicción produce en nosotros un pleno conocimiento de la revelación de la verdad. Una firme convicción produce un pleno conocimiento de la verdad. La revelación que Dios nos da a nosotros, la convicción produce en usted una convicción firme. Como dice
dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Su confesión de fe no debe estar fundada en los hombres, sino en lo que Dios puede hacer y en lo que Él es. Ahí usted está fundamentando su fe. Está teniendo una fe sólida. Gloria al Señor. Amén. 2. Una fe con convicción te va a llevar a una rendición personal. ¿Qué significa eso? Que yo rindo mi vida ahora a lo que se me ha revelado. Que ahora yo soy hijo de Dios. ¿Por qué Dios está enseñando esto, amados hermanos, en esta mañana? Porque una fe que crece, el ser humano mengua. Es como contradictorio. Cuando la fe crece en el creyente, el ser humano cada día va menguando. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en uno. No pasa lo contrario. Si yo quiero que mi fe crezca, es como que yo me hago más grande. No, al contrario. Más humilde soy. Más manso soy. Menos rebelde soy. Al amor de Dios. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta rendición personal te llevará a tener una conducta inspirada por esa rendición y te llevará a la obediencia. Si no hay rendición en nuestra vida personal, nos va a costar mucho obedecer la voluntad de Dios. El paso 1 es arrepentirnos a lo que somos, a mis anhelos, a mi voluntad. Dios aún se cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra fe aún sigue infante. ¿Qué significa eso? Una fe madura. Y Dios quiere, como decían los apóstoles, aumentanos la fe. Porque por fe andamos, no por vista. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Pero, ¿qué pasa? El ser humano a veces centra todo en lo que ve. Pero dice la palabra que no andamos por vista, sino por fe. Que dice Hebreo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestro Dios es espíritu. No lo vemos, lo sentimos. Gloria al Señor. Ahora nos vamos a profundizar en el contexto de que por qué los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Vamos a leer el capítulo 17, versículo 1. Leeré la Reina Valera contemporánea. Dice, Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Así que tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si en un solo día peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti, el mismo día en que dice me arrepiento, perdónanos. Dijeron los apóstoles al Señor, aumenta tu fe. Los discípulos se estaban dando cuenta que en el camino no era camino de rosas. A veces hay pruebas, hay dificultades, y nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos. ¿Para qué? Para no ser de tropiezo.
y no tropezar. No ser de tropiezo y no tropezar. Y esta palabra tropiezo la quiero recalcar. ¿Por qué? Porque tropiezo en griego es escándalo, de donde se deriva la palabra escándalo, y significa tropiezo o trampa, símbolo de aquello que incita al pecado o a la pérdida de fe. Es decir, cuando Jesús dijo es imposible que no venga tropiezo, está diciendo es imposible que alguien no peque, o que alguien la fe se le vaya. Pues dice, ay de quien vienen sus tropiezos. Ay de quien viene. Entonces, si entendemos en cuanto al tropiezo, que quiere decir símbolo de aquello que incita al pecado o la pérdida de fe, nosotros a veces pecamos. ¿No es así? Pecamos. A veces pecamos. Y también a veces tenemos pérdida de fe. Ambas de estas dos son peligrosas. Y debemos nosotros estar atentos. Tener cuidado, como dice el versículo 3. Así que tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Quién ha tenido un tropiezo alguna vez en su vida? En relación a que la fe nuestra ha ido menguando. Yo he tenido. Que a veces mi fe la tengo acá en la nube, como avión. Y pasó algo. ¿Y por qué? Porque debíamos la mirada del blanco perfecto que es Cristo. La pusimos ya sea en el hombre, en la prueba o en las circunstancias que nos estaban rodeando. Y nuestra fe decayó. Jesús, cuando le dice a sus discípulos estas palabras, Jesús no está cuestionando su fe, porque Jesús sabía que ellos creían en él. Pero sí Jesús está cuestionando la calidad de fe que ellos tenían. Porque acá todos tenemos fe en Jesucristo, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en Jesús? Todos creemos en Jesús. Ahora, ¿qué calidad de fe tengo yo en Cristo? ¿Cuál es mi calidad de fe? ¿Tengo una fe inmadura o tengo una fe madura? Gloria al Señor. Por eso los discípulos dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe, porque ellos vieron revelado su vida cuando Jesús les dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Yo creo que más de algunos en su vida acabo de tropezar. Es imposible que ustedes no tengan pecado, tú acabas de encontrar una falta. Entonces, al ver esta realidad de su vida personal, dijeron, Señor, aumentanos la fe. Amén. Y es una necesidad que yo mismo le pido al Señor, Señor, aumentame la fe. Porque vieron la necesidad de tener una fe madura. Si nosotros lo vemos así, al grano, o digamos así, en la exigencia de esto es necesario y urgente. ¿Por qué? Porque yo me voy a estar librando de ser piedra de tropiezo y de tropezar. ¿Cuántos han sido arrastrados en su fe por otros? ¿Cómo es eso? Yo estoy firme en el Evangelio y de repente quedé para el lado y ese llevaba más tiempo que yo en el cristianismo y se cayó. Y yo fui arrastrado por él.
A veces pasa. Dios nos libre a nosotros. Amén. O bien dije, a veces miramos al hombre y nuestra fe cae, es arrastrada por la conducta del hombre. ¿Le ha pasado eso? ¿Que su fe decae por el comportamiento de alguien? Amén. Amén. ¿Sabe que cuando era niño, cuando vivíamos en Santiago, en la esquina de la calle había una plaza que le llamamos la Plaza Diamante porque tenía un triángulo? Y en la esquina tenía un letrero que tenía un círculo y apuntaba la flecha a la derecha. Y como nosotros éramos maldadosos cuando chicos, en la noche fuimos con un plumón y levantamos la flecha para los dos lados. Es decir, que hicimos la dirección para Ocoa. Se podía hablar para allá y para allá. Era malo. Y no sé cuánta gente impulsamos a fallar. ¿Por qué? Porque le marcamos que la flecha era en ambos sentidos y era solamente para la izquierda. Gran juego. Y cuando uno tuvo años, hermano, hasta que Cristo vino en mi corazón. Hasta que Cristo vino en mi vida. Gloria a Dios. Y por causa de ese plumón y de nosotros hicimos arrastrar a muchos a que se fueran por el camino incorrecto. Y a veces por tener una fe infantil, nosotros arrastramos a muchos por un mal camino. Pero sí hay que tener cuidado y tener la necesidad de que mi fe madure. La pastora nos predicaba el día jueves sobre dejar un legado. Y a veces vamos a dejar siempre un recuerdo amargo o un recuerdo dulce. Pero de que vamos a dejar un recuerdo, vamos a dejar. Y tenemos la opción de dejar un buen legado como hijo de Dios o dejar un mal legado como cristianos. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y a veces somos arrastrados fácilmente por alguna doctrina, por alguna palabra, por algún comportamiento. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos con una convicción firme en la fe. ¿Por qué? Porque el cristiano, en la fe, depende de dónde la tenga, está el ánimo del cristiano. Se complementa mucho. Cuando usted está bien en la fe, su ánimo está bien. Pero cuando usted está mal en la fe, se refleja en que usted está angustiado, está triste. Y Cristo sigue estando ahí. Él sigue estando ahí. Dios sigue estando presente. Pero ¿por qué a veces estamos tan desanimados? Tan afligidos. Como si Dios nos hubiera abandonado. Y Dios nunca nos ha abandonado. Y nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Todos pasamos por una fe infante. Pero no debemos permanecer en la fe infantil. Es normal que todos pasemos por una fe infantil. Porque todos comenzamos así. Teniendo poco conocimiento de la palabra, que a veces miramos más al hombre que a Cristo, y somos arrastrados fácilmente. A veces vemos cosas en internet y la persona lo habla con tanta personalidad que la gente dice, oh, sí, eso es verdad. Y no está fundamentado la palabra. Y es arrastrado fácilmente. Pero no debemos seguir teniendo una fe madura.
Necesitamos tener el deseo de los apóstoles. Le hago esta pregunta. ¿Tiene el deseo que tienen los apóstoles? Que tuvieron los apóstoles de decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Si nosotros hiciéramos todos ahora mismo una autocrítica de cómo está mi fe, de que a veces estoy bien, a veces estoy mal, o así que me permanezco firme en la fe, tenga una buena economía, no tenga una buena economía, esté sano, esté enfermo, tenga en el hogar, no tenga en el hogar. Si mi fe se mantiene firme, gloria al Señor. Siga creciendo en la fe. Más si su fe se quebranta por cualquier cosa, necesita crecer en la fe. Y haga una alerta de que debe madurar. ¿Por qué? Porque si no va a seguir el tropiezo y el tropiezo. O puede ser causa de tropiezo para otros. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo se mantuviera siempre el mismo cuarto y no crecería nunca? Imagínense el pequeño Isaías, que no es tan pequeño, para grande ya ese niño. Imagínense si estuviera así, 3 años, 4 años así, y ustedes preocupados, niña, ¿qué le pasa a ese niño que no crece? Y a veces nosotros estamos así como cristianos. Llevamos 1, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y cualquier cosa nos arrastra, cualquier cosa nos mueve. Y a veces queremos tener una condición firme, pero cuando vienen las circunstancias difíciles somos corrompidos fácilmente. No debería ser así. Recuerdo una vez estando en Bolivia, el Señor me entregaba una palabra porque habían pasado circunstancias difíciles. Y yo le daba ánimo a mi padre. Decía, Padre, sigamos adelante. Todas las cosas que pasan, Dios las permite. Le daba ánimo y mi papá estaba triste. Bueno, en el primer contexto había llegado una familia grande en la iglesia. Y la familia se fue de un día para otro. ¿Y qué pasa? Que los pastores, cuando llega gente nueva, la reciben con amor, les dan cariño, todo, y a veces se van. Y no ni siquiera avisan que se van. Entonces mi papá en esa circunstancia estaba muy triste. Entonces yo le dije, papá, ánimo. Si es voluntad de Dios, Dios es soberano. Si Dios la quiere en otro lugar, va a ser voluntad de Él. Las ovejas son del Señor. Sí tenía un dolor, porque yo también recibí y me relacioné mucho con ellos. Pero uno no puede obligar a las personas. Cada persona decide dónde está. Estando en Bolivia, el Señor me habla y me dice, hijo mío, yo he permitido todo eso, que tú lo veas, para que tu corazón sea fuerte. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que tú vas a vivir lo mismo. Y yo quiero que tu corazón sea fuerte. Y Dios quiere que nuestra fe y nuestro corazón lo guardemos en Cristo, para que usted sea inquebrantable, sea duro, firme en Cristo Jesús. Y para eso necesitamos tener una fe madura. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo puedo tener una fe madura? Ahí es la pregunta. Llevo 8 años en el terrible, cualquier cosa me arrastra. ¿Cómo puedo hacer que mi fe madure? Vamos a ver solamente 3 puntos. Anótelo en su mente, en su corazón, en una hoja donde tenga, anótelo. ¿Por qué? Porque no quiero que después de aquí, en 3 años más, a usted le pasó algo y no quiero con el cristianismo, porque mira lo que me pasa si yo soy cristiano, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo quiero que usted sea una fe madura, un hijo y una hija de Dios maduro. Y estos 3 pasos son fáciles de hacer cuando dependemos de la gracia de Dios.
número uno, para poder tener una fe madura y comenzar a alimentar mi fe, debo creer en Dios. Mire qué sencillo. Esto abarca creer que Dios existe, creer que Dios es fiel y que Él cumple su palabra. Él es fiel, Él es real y Él cumple su palabra. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me gusta la palabra que dice Job. ¿Cuántos han leído la historia de Job? Levanten la mano quienes han leído la historia de Job. Los que no lo han leído, lean la historia de Job. Lean el libro de Job. El siervo Job, ¿qué no le pasó a este hombre? ¿Qué no le pasó? Y él dice una frase que es poderosa: yo sé que mi Redentor vive. Ante todas las circunstancias que estaban a su alrededor, él dice: yo sé, con visión de creer, yo sé que mi Redentor vive. Cree en Dios, y para eso debemos nosotros seguir el paso 2: conocer a Dios, quién es Él, qué es lo que Él puede hacer. A veces nosotros creemos en Dios, pero nuestro conocimiento en cuanto a Dios es pequeño. Entonces me pasa cualquier cosa y como yo no sé que Dios es omnipresente y Él lo ve todo, yo digo: Dios no está viendo mi problema, Dios no está viendo mi escasez, Dios no está viendo mi enfermedad. Y nos ahogamos en ese pequeño vaso de agua. Entonces el paso 2 dice: debo conocer a Dios a través de su palabra. Inúndase en conocer la personalidad, el carácter, los atributos de Dios. ¿Y cómo lo hago eso? A través de la palabra y confiar en Él. La confianza a veces que tenemos a veces tiene un tiempo límite, de que estamos en una dificultad y ya llevamos unos días en la dificultad y empezamos a decir: Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Y se nos olvida lo que dice el libro de Santiago, que la prueba produce paciencia. Y cuando la prueba haya terminado, dice que eso va a cumplir algo perfecto, que va a hacernos dar frutos. Entonces, cuando un creyente que se empieza a inundar en la palabra de Dios y está viviendo circunstancias difíciles, él dice: esto me va a producir un bien. No sé cómo, no sé qué está haciendo Dios, pero esto me está haciendo crecer en un área. Confianza. ¿En qué? En lo que Dios está haciendo en mi vida personal. Recordemos que el texto dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, Él irá perfeccionando. Y cuando Dios comienza a perfeccionar, ¿qué hace con la vasija? La tiene que quebrar a veces. Y eso no nos gusta a todos nosotros. Nos gusta que solamente nos diga: sí, esto está bien, está perfecto. Y las yayitas que tenemos ahí ocultas, que el Señor las ve, el hermano y el pastor no las ve, pero si el Señor las ve, a veces queremos que se queden ahí ocultos, pero cuando el Señor dice: y volveré mi mano contra ti, dice el libro de Isaías, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Y estamos en el proceso de santificación.
Entonces, el creyente que comienza a madurar su fe es cuando comienza a leer la palabra y empieza a inundarse de lo que es Dios. Y cada problema que le viene al Hijo de Dios no lo arrastra a que su fe vaya apagándose. Al contrario, su confianza se mantiene firme en Dios. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Por no conocer a Dios, a través de la palabra, muchos siguen con una fe infantil. Por eso es necesario que nos inundemos en la palabra. No hay otro medio, no hay otro método. Es la palabra. No son los años que yo llevo en la iglesia, es la palabra. Necesitamos inundarnos en la palabra de Dios, porque ahí Dios se revela y conocemos lo que Dios es. Punto número 1, debemos creer a Dios. 2, conocemos a Dios y nuestra fe crece porque digo: Dios hizo esto. Cuando Elías tenía hambre y no tenía que comer, y Dios envió un cuervo, un corvito, y le mandó comida. Pero cuando el creyente no ha leído eso, cuando está en escasez, se preocupa demasiado: Señor, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer mañana? Dios es bueno. Y punto número 3, obedeciendo a Dios. Creyendo a Dios, conociendo a Dios, obedeciendo a Dios. Eso va a hacer que su fe empiece a crecer, a madurar. Y no va a ser arrastrado por las circunstancias de la vida. No va a ser arrastrado por la persona que habló mal de usted. No va a ser arrastrado por el mal testimonio de un hermano. No va a ser arrastrado ni por el pastor. Solamente ustedes se van a mantener firmes en una condición y va a ver el blanco perfecto que es Cristo. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que en la práctica será dichoso en todo lo que haga. ¿Cómo yo voy a obedecer a Dios si aún no he tomado ese paso de rendir mi vida? Todo se complementa. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo a través de su palabra, si yo no he rendido mi vida al Señor y mi voluntad, se lo doy por seguro que usted no va a obedecer la palabra de Dios. Al contrario, solamente si la va a oír, bueno, la palabra de Dios, lo gozo en lo que dijo el pastor, lo que predicó hoy, tremenda palabra. Pero cuando llega el momento de que el Señor nos dice: ahora, ¿pon en práctica mi palabra? No la ponemos, o sí la ponemos. Y cada uno de nosotros sabe qué calidad de fe tiene. ¿Y cómo sé que cuando yo estoy en pruebas o en dificultades, si mi fe ha sido arrastrada?
Eso es una luz que refleja de cómo está mi fe. No en los momentos pasivos de mi vida, sino cuando yo estoy puesto a prueba, ahí se refleja y se revela mi fe. Ahí es cuando mi fe es puesta a prueba y el Señor dice, a ver, voy a poner al siervo Ariel, lo voy a poner a prueba, a ver cómo está su fe. Y Dios le manda una pequeña prueba al siervo Ariel a ver cómo él reacciona en relación a su fe. Bien, está bien mi siervo Ariel, siga así. O dice, no, me falta crecer. Y le manda otra prueba para que esa área que debe crecer, él crezca. Cuando usted entiende eso, nada lo va a arrastrar. Porque usted sabe que la prueba que Dios le envía, Dios las usa para hacerlo madurar, para hacerlo crecer. Quítese ese pensamiento judío que la dificultad es porque está pecando, ¿no, hermano? Cuando usted es hijo de Dios, la corrección es para que usted crezca y madure y no sea niño. Porque los niños a veces tropiezan o son piedra de tropiezo. Y no me refiero solamente a niños aquellos que están recién en la fe, sino que hay personas que a veces llevan años en la iglesia y siguen con una fe inmadura. El libro de Hebreos que dice, me dice lo que dice el escritor de Hebreos, dice, ustedes ya habían sido maestros. Con tanto tiempo que ya llevan, ustedes ya deberían ser maestros. Pero aún necesito yo explicarles los primeros movimientos de la fe. Pablito, escribiendo al apóstol Pablo. Imagínense al apóstol Pablo acá. Hermanos, ustedes ya llevan tantos años y aún no son maestros de la palabra. Entonces, debemos tener cuidado y prestar atención. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar en nosotros una fe madura. Y la fe madura se alimenta, se cuida. Yo no puedo decir, es como una planta, yo siempre me gusta explicar todo con cosas así bien sencillas. Plante una planta y déjela sin regar una semana. Y deje que no le llegue el sol y que sea justo una planta que requiera sol. Y usted la deja ahí en un rincón quietita. Y la va a ver una semana y la planta va a empezar así, la hojita baja. Va la otra semana, ya el tronco va a empezar a desviarse. Y ya al mes esa planta ya va a estar muerta. Dios nos da el don de fe. Ahora yo debo trabajar la fe. ¿Cómo yo voy a hacer madurar la fe si no pongo en práctica la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a madurar la fe si yo no estoy leyendo y no estoy conociendo a Dios a través de su palabra? ¿Cómo voy a tener una convicción firme de lo que Dios puede hacer si no sé lo que Dios puede hacer? Entonces, como al principio dijo el apóstol, el Señor, aumentanos la fe. Y déjese, cuando Dios lo lleve al taller del maestro, esto lo digo así, al taller del maestro, cuando Dios empieza a moldear nuestra vida y nos empieza a trabajar, confíe en Dios. No se aparte del Señor. Y traiga al siervo Job a su mente. Yo sé que mi Redentor vive. A pesar de las circunstancias difíciles, yo sé que mi Redentor vive. Y no pierda su blanco perfecto que es Cristo. No desvíe su mirada de Cristo. El camino del Evangelio es angosto. Es angosto. Tenemos un enemigo, Satanás el diablo, que nos hace la guerra día a día. Luchamos con nuestra carne, que es impulsada al pecado. Y también tenemos que cuidarnos de no ser piedra de tropiezo para mi hermano.
Y que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Vuelvo a leer el versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Amén. Dios bendiga su palabra. Y sigamos creciendo en la fe. Yo todos los días tengo esa necesidad de que mi fe crezca, que se afirme más en Cristo, para no ser arrastrado por cualquier circunstancia. A veces somos arrastrados incluso por las cosas que nos hacen, que nos benefician, como los recursos económicos. A veces estamos con necesidad de trabajo. Oramos a Dios, Dios nos da un trabajo. Y después tenemos tiempo para servir al Señor y nos olvidamos del Señor. Y Dios vio nuestra necesidad y nos proveyó. Después nos olvidamos del Señor. Nos dice la palabra: dame lo justo, Señor. Dame lo justo y necesario. No me des poco para que no reniegue tu nombre. Y no me des de más para que no me olvide de ti. Entonces seamos maduros. Amén. Sigamos creciendo en la fe. ¿Sabe que eso beneficia su vida espiritual? Beneficia su vida y su familia. Para los matrimonios, tener una fe madura consolida más el matrimonio. Las familias. Gloria al Señor. Pónganse en pies y vamos a dar gracias al Señor por su palabra.